Bienvenidos a este webinar de la maestría, organizado por la Maestría de Gestión de la Comunicación de UCES. Hoy vamos a estar, trabajando el tema del storytelling como eje clave para la puesta en escena de las marcas. Y tenemos la suerte de que nos acompañe tanto Beatriz como Ricardo. Va a comenzar Beatriz, así que la voy a presentar a Beatriz, que es Beatriz Donaire, que es experta en planeamiento de marca, creatividad y storytelling estratégico para proyectos y clientes multiculturales de la región andina, Argentina y España. Es profesora de Storytelling y Narrativas Persuasivas en la Comunicación Publicitaria de la Universidad Católica de Perú. Tiene un montón de títulos, pero yo voy a nombrar algunas cosas. Magíster en Comercialización de la Universidad del Salvador, y hoy en día es doctorando en comunicación de la Universidad del País Vasco, que es donde está viviendo ahora, así que está bienvenida Beatriz, para ella es buenas tardes, y está residiendo en Bilbao. Así que vamos a escucharla atentamente, que nos va a contar maravillosas historias seguramente. Gracias Beatriz por estar, y bienvenida. Muchas gracias, Ileana. La verdad que encantada de estar aquí y saludar a todos quienes ya están conectados y conectadas. Agradezco también a Ricardo por la invitación de participar en este webinar sobre storytelling. Y bueno, que es un tema que la verdad que sin querer queriendo ya llevo varios años en él, y justo en el doctorado llevo un poco la investigación de lo que es storytelling, ¿no? Así es que la propuesta es cómo podemos hablar un poco del storytelling, que es un concepto, ¿no?, que sabemos que no es nuevo, que es el tema de contar historias, que es el que viene pues del ámbito de la dramática, de la literatura, ¿no?, del lenguaje cinematográfico, donde específicamente podemos de verdad hablar de historias. Pero ¿qué pasa cuando ese término, ¿no?, ingresa a la comunicación? ¿No? O sea, yo siempre me he preguntado, ¿realmente se puede aplicar tal cual como en una película, como en un libro o como en una obra de teatro, los mismos elementos que usamos para el storytelling? Pues bueno, eso depende, ¿no? Depende de qué es lo que queremos lograr. Pero lo que yo quiero enfocar en este webinar es que realmente lo que sí podemos trasladar es que lo que estamos haciendo siempre es una puesta en escena. O sea, toda marca, todo producto, todo servicio, toda organización, en realidad lo que hace es salir al mundo a contarle por qué está en este mundo, ¿no? Y qué es lo que va a hacer por esas personas, ¿no? Entonces sales al mundo, sales a escena. Entonces, por eso yo digo que el storytelling es un eje clave para la construcción de la marca, ¿no? Y esa es la propuesta, la intervención que vengo a hacer hoy, y he preparado una presentación que espero pueda sumar un poco a todo esto que les he ido comentando, ¿no? Ahí estoy compartiendo y voy a empezar. Pues esta es la propuesta, ¿no? Lo que les comento. El storytelling como eje clave para las puestas en escenas de las marcas. Entonces yo desde ya estoy comenzando a decir que cuando hablamos de marcas, pues definitivamente estamos hablando de una puesta en escena, ¿no? Como les decía antes, es un concepto donde tenemos la palabra clave escenario. En un escenario, ¿no?, si yo estoy haciendo una obra, pues yo elijo qué personajes poner, cuál va a ser mi escenario, mi espacio, si voy a poner solo un personaje o dos, qué elementos, qué color, qué luces, ¿no? Como si tuviésemos una puesta en escena de teatro. Entonces, con las marcas, yo digo que también podemos hacer algo similar, ¿no? O sea, ¿por qué hablar de puesta en escena? Porque nosotros tenemos la potestad de construir esa puesta en escena. Y el storytelling, si bien a veces parece que se aplica más a lo que es un relato audiovisual, ¿no? Cuando hago un spot, un anuncio, que puede estar, por ejemplo, en YouTube, el storytelling también se puede aplicar al packaging, al merchandising, al punto de venta, a un sitio web, a una red social, a cualquier pieza de comunicación donde la marca, el producto, el servicio va a salir a escena, porque yo en todo momento cuento algo. Otro concepto que yo siempre recalco es que el storytelling es un concepto omnipresente, o sea que está en todas partes. En este caso, pues estamos hablando de storytelling vinculado a publicidad, pero si yo amplío un poco el campo, es interesante cómo es un concepto que también se desenvuelve, por ejemplo, en el ámbito político.
se habla de storytelling político. En el ámbito urbano, ¿no? El storytelling de una ciudad, ¿no? Que hace un ratito estábamos comentando eso, ¿no? El storytelling urbano, el storytelling en retail, storytelling en diseño. Es más, ahora ya hay publicación bibliográfica interesante a eso. Entonces, partir de esta premisa es algo que podemos construir. Y para yo fundamentar esto que les hablo, ¿no? Me voy a basar en 3 ideas, ¿no? Ya que podemos construir una narrativa, un relato, pues esa narrativa que yo voy a crear, ya sea para una determinada red social, para un sitio web, para un local comercial, un producto, un video, ¿no? Cualquier pieza de comunicación que haga, pues va a tener una intención. Cuando yo genero una narrativa, pues voy a tener una intención, quiero generar algo, ¿no? Y esa intención, pues yo la puedo manejar. Hay un arquitecto, ¿no? Esto está en el libro de Ellen Lupto, de Storytelling en Diseño, que le preguntan qué es el storytelling. Y a mí me gusta la definición que hacen y dice que el storytelling puede ser como una montaña rusa. Una montaña rusa, y pues de ahí precisamente viene esto que se llama la montaña rusa narrativa. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy, ¿no? Pónganse a pensar cuando ustedes ven una película o cuando ven una obra de teatro, ¿no? ¿Qué pasa en ese proceso? Pues hay momentos de inicio, de subidas, de bajadas, de silencios, de zozobra, luego hay caídas, subidas, hay como unos subes y bajas constantes, ¿no? Y eso ha sido creado. Alguien ha hecho esta construcción narrativa en este juego, por ejemplo, para jugar con las emociones, ¿no? Para jugar con esos momentos emocionales. Entonces, el storytelling puede ser una puesta en escena donde tenemos una narrativa que va a tener una intención, ¿no? Y está en juego la emoción. Y esto de la emoción, esto es un gráfico reciente, digamos así, ¿no? Tiene pocos años, pero tiene que ver un poco, ¿no? O sea, si nosotros lo queremos trasladar en algo más lineal, pues tiene que ver con este momento de exposición, ¿no? A una historia, a un momento. Luego, pues vamos a tener lo que se llama una acción ascendente, cuando estamos viviendo una película o estamos leyendo un libro o una obra dramática, pues la situación como que va en ascenso hasta generar un clímax, ¿no? Un momento cumbre. Luego, cuando ya hemos resuelto la situación, pues como que vamos bajando de intensidad y tenemos el desenlace, ¿no? Esto es otra forma de, ¿no? Antes teníamos la montaña rusa, que era más simbólica, más visual, para entender esos momentos de subida y bajada, pero si queremos teorizar un poco, lo que tenemos es esto, que es el arco narrativo. Lo postuló, es un dramaturgo alemán que lo postuló en 1863, ¿no? Y si remontamos, pues esa es la esencia básica de una historia, ¿no? Donde generamos un conflicto, donde tenemos personajes que van a vivir momentos. Y esto, ¿cómo lo podemos trasladar a un tema de comunicación? Pues yo aquí sumaría que el storytelling no solamente se convierte en una herramienta de comunicación, sino que yo lo que tengo que hacer es que esa persona le haga sentir una energía, ¿no? Vuelvo a la montaña rusa. En la montaña rusa yo lo que hago es generar un flujo de energía con una intención. Lo mismo, ¿no? Cuando yo genero un audiovisual o una pieza publicitaria, pues ¿cuál va a ser ese flujo de energía, esos momentos de subida, de bajada, ¿no? ¿Cómo puedo generar un posteo que realmente haga que tenga un mínimo flujo de energía para continuar leyendo? Entonces, me parece interesante remontarnos a este concepto que ahora pues es muy útil y no es novedoso, que ya venía de 1863. Entonces, recordar que la narrativa puede tener una intención. Además de esa narrativa, ¿no? que vamos a generar una intención, pues esa narrativa también va a ser procesada, interpretada, además de esa capacidad que nosotros como hacedores de esa puesta en escena que vamos a generar para construir algo, pues tenemos que pensar cómo la otra persona, nuestro oyente, nuestro público, nuestro receptor va a procesar esa información, va a interpretar, ¿no? ¿Cómo lo va a explicar? Para esto me voy a apoyar en un gráfico que es interesante cómo las emociones
pueden ser procesadas a partir de los colores, ¿no? Esto es algo que seguramente lo manejamos, sabemos que a veces la ira o la rabia puede ser roja, ¿no? O la alegría puede ser más cálida, pero es interesante cómo acá, teniendo toda esta paleta de todos los colores, ¿no? Las emociones pueden generar también esas interpretaciones. Entonces aquí como que asociamos dos elementos que parecen aislados, pero no, color y emociones pues se juntan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces, porque es un tema de símbolos, ¿no? Lo simbólico aquí fluye mucho. Entonces, saber cómo alguien puede interpretar algo, ¿no? Es interesante también poder considerarlo para ver cómo va a ser esa narrativa que voy a construir. Y esas interpretaciones pueden darse de diferentes formas, ¿no? Esa puesta en escena. Yo puedo hacer que algunos, ¿no?, interpreten a una comunicación, a un producto, como si fuese un viaje, ¿no? Imagínate, si de repente estamos vendiendo educación, ¿no? Ya que estamos en el tema de educación. De repente no estoy vendiendo solo educación, a mí me interesa que de repente la persona entienda, ¿no?, que interprete que esto puede ser como un viaje, que me traslade a otro momento, que me dé otras posibilidades, ¿no? Que me vaya de un punto de partida a otro punto de llegada, ¿no? Que me convierta, que me transforme, que me genere esta posibilidad de ser alguien mejor. Entonces no lo interpreto como educación, lo interpreto como esta posibilidad de viajar, de moverme. Otras formas de poder interpretar algo puede ser la conexión, ¿no? Puedo interpretar algo como conexión, algo que tenga, que realmente me conecte, me une. Algo con otras formas de interpretación, el equilibrio, el control, la conexión, el recurso, la transformación. Estas son formas en las que a veces nosotros podemos interpretar algunas comunicaciones, porque no siempre interpretamos la información, la comunicación de manera literal. Y esto de las interpretaciones no lo digo yo, esto ha sido interesante, ¿no? Cuando lo ha definido Salman como las metáforas mentales, ¿no? En un libro que publicó, que es la metáfora marketing, ¿no? Entonces es cómo estas interpretaciones nos pueden ayudar a que el mensaje llegue mejor. Es más, él mismo dice, aprovechar estos filtros metafóricos puede ayudar a posicionar con mayor claridad y eficacia las propuestas de valor, ya que los mensajes serán interpretados con claridad. Entonces, el primer punto hacía referencia a la intención, ¿no? Acordémonos de la montaña rusa. Es una narrativa que yo puedo manejarla, porque yo voy a generar una intención. Yo necesito una respuesta, necesito una acción, necesito que algo pase en el otro. También la narrativa tenemos que considerar cómo esta puede ser interpretada. Y cuando queremos explorar un poco esos tipos de interpretaciones, podemos recurrir a, por ejemplo, esto que hizo Salman, ¿no? A poder ver cómo pueden ser estas metáforas mentales y entender que los mensajes no los podemos interpretar de manera directa, ¿no? Sino que en vez de decir que vendemos algo en particular, en realidad estamos comunicando otra cosa. Te estoy vendiendo control, te estoy vendiendo conexión, te estoy vendiendo transformación, te estoy vendiendo viaje, te estoy vendiendo contención, ¿no? Por ejemplo, en una aseguradora, ¿no?, de repente puede ir por el lado de contención y tratar todo esto de manera más simbólica, no venderme directamente. Eso con el segundo punto, que la narrativa tiene que ser interpretada y tenemos que ver cómo esos filtros metafóricos pueden ser muy sugestivos. Y el tercer punto, ¿no? El primero fue la intención, la interpretación, es que esta narrativa, ¿no? Estamos hablando de un producto de comunicación y yo necesito darle algún toque de entretenimiento, necesito darle algún toque de lúdico, digamos así, ¿no? O sea, es comunicación publicitaria, es comunicación de marca, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto puedo yo trabajar que algo sea entretenido? Y entretenido es el concepto, ¿no?, original, que tiene que ver con quedarse detenido, ¿no? De que yo me quede un poco en tu texto, me quede un poco en tu pieza publicitaria, me quede un poco en tu sitio web, me quede un poco en el video que estoy viendo, o me quede detenido en el local comercial que he entrado a ver, ¿no? Porque ya les comenté que el storytelling lo podemos poner en diferentes ámbitos. La puesta en escena donde la marca se desenvuelve son muchos, ¿no?
Y no solamente a nivel de espacios, sino también a nivel de relatos. Yo los relatos puedo generar no solamente en el visual, que se habla mucho también del storytelling visual, se habla del relato auditivo, ¿no? Cuando nos vamos a concentrar en lo que suena, cómo es esa música que va de fondo, o esos ruidos, o esos sonidos, cómo es el relato gustativo, el relato táctil, ¿no? Entonces hay muchos elementos que van a sumar a esta construcción de la puesta en escena. Así como les decía que en una puesta en escena dramática tenemos personajes, tenemos elementos, tenemos luces, pues lo mismo. Nosotros vamos a hacer lo que vamos a elegir qué elementos poner. Y cuando hablo de esto de entretenimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, esta es una foto también del libro de Ellen Lupton, que es Storytelling en Diseño, ¿no? Que ya desde el nombre me va diciendo que el storytelling lo puedo desenvolver en el ámbito de diseño. Esta imagen que ven acá es un esquema de una tienda IKEA, ¿no? Que seguramente deben haber oído. La tienda IKEA es una marca sueca, que siempre es como un referente interesante en lo que es comunicación de marca. Y bueno, ellos lo que hacen es vender, bueno, muebles, todo lo que tenga que ver decoración para el hogar, ¿no? Pero es interesante el análisis que hace esta autora para dividir, ¿no? Cada uno es una planta de local, por ejemplo, que son de 3 plantas en este caso, el recorrido que genera, ¿no? Para cuando uno entra a la tienda. IKEA tiene la particularidad que es un local comercial que no puedes ir por tu cuenta. O sea, en realidad sí podrías, ¿no? Si ya más o menos conoces la tienda, pero lo que hace es que casi el recorrido principal tiene que ser uno solo, ¿no? Te ponen flechas, te ponen indicaciones, porque también seguro hay una intención comercial de que quieren que pases por todos esos sitios antes. Pero entonces, lo que hace es como que aquí lo cataloga como un juego, ¿no? Que vas subiendo, vas en ascenso, un poco como lo que había explicado al inicio en el arco narrativo, ¿no? ¿Cuáles son sus momentos de ascenso, sus momentos de descenso, sus momentos de clímax, ¿no? Entonces, hace como el recorrido de un local comercial pueda tener algo de entretenimiento, ¿no? Que no sea simplemente una experiencia de ir y comprar y punto. Entonces, esto también es algo muy reciente, pero si nos queremos ir, ¿no? Un poco, así como he ido mostrando conceptos anteriores, ¿de dónde viene el concepto de entretenimiento? ¿No? Para enfocarnos en la importancia del juego como contexto, en la esencia de lo que hacemos, pues tenemos que irnos a un filósofo holandés, ¿no? Que se llama Huizinga, su apellido, y él publicó el concepto de Homo Ludens, ¿no? Que lo publicó en 1938. Y él hablaba justamente de esto, ¿no? O sea, cómo el juego es importante para el desarrollo social, para el desarrollo cultural, ¿no? Tanto que hizo la designación de Homo Ludens, que somos personas que necesitamos del entretenimiento para poder seguir activos, vivos, ¿no? Y continuar cada uno con nuestras propias historias. Entonces, este también es un concepto que me parece interesante rescatar, ¿no? Ya que estamos hablando de cómo estas narrativas que podemos construir, hasta qué punto darle un toque de entretenimiento, ¿no? O sea, niveles de entretenimiento, o niveles de que tenga algún toque divertido, porque está comprobado, pues cuando tenemos algo que tenga un poco de entretenimiento, va a generar esa, ¿no? Como su nombre lo dice, que te quedes un poco detenido, ¿no? Puede ser de repente con un sonido, con una luz, con un color, ¿no? Con algún aspecto simbólico que sea parte de esa puesta en escena, ¿no? Entonces, cuando hablo esto, quiere decir que nosotros pues, podemos construir esa puesta en escena. Y cuando trabajamos con marcas, lo que estamos haciendo todo el tiempo es construyendo puestas en escena, ¿no? Tal como lo hacemos como en un episodio dramático. ¿Por qué? Porque, como les digo, esta narrativa tiene una intención, ¿no? Nosotros vamos a generar esa intención, ahí les comenté el arco narrativo. Es una narrativa que va a ser interpretada, ¿no? Va a ser procesada la información, y ese procesamiento no siempre es literal, es muy simbólico, ¿no? Tanto que se va a generar un antes y un después, y un después, ¿no? En storytelling, otra cosa que tenemos que ver es ese antes y después, ¿no? Siempre hay un después, hay una transformación. Pónganse a pensar cuando van al cine, cuando han visto una obra de teatro, o leen una novela, un libro. Si les ha impactado y les ha gustado, ¿no? Pueda que ustedes ya no sean las mismas personas.
algo ha pasado, hay un pensamiento, hay un concepto que de repente se les ha quedado ahí, ¿no? Entonces, porque ha calado, ha tenido sentido para ustedes, ¿no? Entonces, de la misma forma, esa interpretación va a ser calada en el público, ¿no? Y el tercer punto, pues que tiene que ver con el entretenimiento, ¿no? De cómo esa narrativa puede tener un toque de entretenimiento, ¿no? Entonces, por eso yo cuando planteaba la charla, pues decía, ¿no? ¿Qué tiene que ver el arco narrativo de Freytag, el Homo Ludens de Huizinga y las metáforas mentales de Salman? Pues bueno, son conceptos que ya venían de muchos años atrás, ¿no? Y es más, y si quiero puedo seguir retrocediendo, irme hasta Aristóteles, cuando él hablaba de inicio, nudo, desenlace y la retórica persuasiva y todo lo que es la generación de historias, ¿no? Pero cómo eso ha ido evolucionando, cuando estos conceptos se dieron, sobre todo los dos primeros, el del arco narrativo y el de Homo Ludens, pues no se sabía que eso se iba a aplicar en un tema más comercial, eso se venía de un lado más filosófico o más dramático, ¿no? Entonces, hoy tenemos estos conceptos, tenemos estos puntos, entonces hay que ver cómo los podemos aplicar a un tema de storytelling en el plano comercial, ¿no? Entonces, cómo yo lo que en realidad voy a hacer es salir al mundo y contar por qué estoy aquí, ¿no? Pensar cuál es la intención que quiero generar, cómo quiero que me interpreten y cómo yo hago para que se queden un poco detenidos. Y es así lo que yo me planteaba al inicio. ¿Puede ser el storytelling un eje clave, ¿no?, de la puesta en escena de las marcas? Pues mi intención es comentarles que sí. Cambiar un poco ese chip, ¿no?, de que solamente estamos haciendo comunicación comercial, sino que tenemos la posibilidad de construir algo con una intención, ¿no?, que nosotros somos los hacedores de esa narrativa. Pues bueno, esto era lo que he venido a plantearles hoy, ¿no? Evidentemente es una propuesta que basada, bueno, en estos conceptos que he ido descubriendo, que he ido viendo, y pues sí, si alguien tiene, pues bueno, opiniones, comentarios, dudas, ideas, o lo que le surja, o lo que sea, pues bueno, ahí está mi correo y el LinkedIn. Pues bueno, espero que haya sumado un poco y bueno, cualquier cosa, de ahí ya surgirán comentarios. Así es que, Ileana, Gracias, gracias Beatriz, mil gracias. Ya tengo alguna preguntita por ahí, así que la tengo ahí agendada para cuando termine, así que voy a presentar a Ricardo, Ricardo Palmieri, que Ricardo es profesor de esta casa de estudios, de la maestría de gestión de las comunicaciones, docente de presentaciones eficaces, es impulsor de la consultora Redacción Palmieri, ayudamos a las personas a vender más con palabras impactantes, capacitador para empresas y speaker internacional, y magíster en comunicación de la Universidad Austral. Así que, Ricardo, todo tuyo, y al final haremos todas las puestas en comunes con todas las preguntas que surgieron. ¿Okay? Bien, bien. Muchísimas gracias, Ileana, y gracias a vos que estás aquí en vivo o que vas a después estar escuchando la grabación. Me encantó, Beatriz, lo que contaste, me pareció muy, muy interesante y además lo hiciste como un cuento de verdad, así que tu parte dramática afloró de ahí de una manera muy, muy interesante. Estoy buscando ahora mi Power, pero denme un minuto, lo tengo aquí abierto. Y mientras busco el Power, acá está, acá lo encontré. Yo sabía que lo tenía a mano. Me gustaría saber si alguien sabe lo que es un caballo Falabella. Ahora si alguien lo sabe, lo puede escribir ahí en el chat, ¿sí? Estamos entonces en este webinar sobre storytelling. Mi tema en particular, Ileana, ¿lo pongo así o lo pongo a pantalla plena? ¿Qué te parece? A mí me resulta... A mí lo pondría a pantalla plena porque Listo. me parece Más que queda más cómodo. lindo, sí, Más y se ve cómodo, mejor, ¿viste? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Gracias por tu auxilio. Bueno, mi parte se va a llamar Pequeñas historias y pocas palabras, 3 trucos. Y avanzo, le agradezco por supuesto a Adolfo Vázquez, director de esta maestría, que me dio este espacio, a Ileana, que se preocupó por cada uno de los 300 detalles que hay en esta transmisión, y por supuesto Beatriz Donaire,
mi querida amiga que la conocí en Argentina, ella es peruana y vive en Bilbao, en el País Vasco, que aceptó también esta invitación. Bueno, sobre mí, ya escucharon lo anterior, lo muestro para el que no lo vio antes en la grabación. Doy clases aquí en la UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en la maestría, en el diploma en gestión de la Universidad de La Sabana en Colombia, en la maestría de Marketing Digital de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil de Ecuador. Etcétera, y etcétera, y otro etcétera más por aquí. Esto es un caballo Falabella, ¿sí? No tiene nada que ver con la tienda, por favor no confundan. Los caballos Falabella son caballos miniatura, que a través de cruza genética se logró dar vida. Ustedes dicen que la reina de Inglaterra tiene uno. Si quieren saber el precio, hoy vi en Mercado Libre que están en 80.000 pesos. Pero ojo, un caballo no es un perro, debe ser bastante más difícil de mantener, de cuidar, de alimentar, y hay que tener un espacio, no se puede tener en el balcón, evidentemente. Y lo traje porque me pareció como un resumen de las cosas pequeñas, que son muy atractivas las cosas pequeñas también, porque a veces pensamos de manera grandilocuente o megalómana. Entonces, justamente voy a empezar con una historia que a lo mejor alguien conoce, y que suele ser el resultado de estos webinars. La historia dice que se encuentran una vez dos personas, cada una con una moneda, se intercambian la moneda, se separan y cada uno llegó con una moneda y se fue con una moneda. Pero en otro momento esas mismas personas se encuentran con cada una llevando una idea, cada una le cuenta la idea a la otra, y cuando se van, si bien llegaron con una idea, se van con dos. Así, ahí se duplica, eso es lo que quiero demostrar con esta pequeña historia. Y entonces voy a contar los 3 trucos rápidamente. Primero de todo, si no se me ocurren historias, ¿qué hago? Busco en las fábulas de Esopo, las de La Fontaine y cualquier otra. Las fábulas son un gran repositorio de historias que yo las puedo mencionar. Por supuesto, siempre tengo que nombrar al autor, no me voy a adjudicar una fábula. Pero ahí hay un montón de historias y como son universales, sirven para distintos momentos de la vida de distintas personas de distintos países. Y ni hablar de la mitología, y no me refiero solo a la griega, la mitología escandinava también tiene un montón de historias fascinantes. Ese es el primer truco. El segundo truco, historias cotidianas. Hace poquito escuché a una persona que había dejado su trabajo corporativo y se había dedicado a vender bebidas como un emprendimiento. Entonces contaba que esto lo encontré en LinkedIn, que había dejado su pequeña camioneta estacionada en una fila, y al costado se le puso un auto de alta gama impidiéndole el paso. Y él tenía que salir porque tenía que ir a entregar su otro pedido. Él, con mucha astucia, en vez de enojarse, se acercó al auto y encontró que había una señora sentada. Y no estaba el conductor. Y él le explicó, mire, yo necesito que ustedes muevan el auto porque tengo que quitar mi camioneta. La mujer le dijo, te pido 1000 disculpas, no sé manejar. La persona que maneja va a venir en 5 minutos. Lo lamento mucho, entiendo lo que te pasa. Y él, en vez de enojarse, como hubiéramos hecho todos, porque ya sabemos, el cerebro límbico que se enoja enseguida, ¿no? O reptiliano. ¿Reptiliano? Bueno, no importa. Sabemos que, recordemos siempre, el ser humano no es un ser racional, es un ser emocional que razona. No sé de quién es esta frase, alguien la inventó. En vez de enojarse, este señor, que tenía que hacer el reparto, le dio su tarjetita de papel, porque la tarjeta de papel todavía existe y tiene fuerza, para los que dicen que no existe más la tarjeta de papel. Y le dijo, bueno, mire, no se preocupe, son cosas que a uno le pasa, nadie es perfecto. Yo igual le dejo mi tarjeta para que sepa cuál es mi actividad. ¿Saben qué pasó? Al otro día, este señor, el dueño del auto de altísima gama, le hizo un pedido que equivalía a las ventas que él tenía en un año. Entonces, fíjate cómo un gesto cordial, lo cual no quiere decir que uno tiene que ser cordial siempre, porque hay momentos que uno se tiene que enojar. Un gesto cordial es algo que es útil, y esa pequeña historia a mí me puede servir para otro, cuando estoy dando un curso, cuando estoy escribiendo, como decía Beatriz, que me encantó. No hay que pensar solo en el storytelling para soportes audiovisuales, soportes escritos, en una capacitación. Y el tercer truco, y vamos redondeando, acá esto de ahora les voy a explicar qué es esto. Acá dice, hola, ¿cómo anda? Y otro responde, bien, pero no la conozco. Y la primera dice, yo tampoco sé quién es usted, solo me gustó su sombrero.
Y abajo dice, señora de unos 70 años a otra de la misma edad. Calle 1 de Mayo, La Bulalle, Córdoba, martes. Córdoba, una provincia argentina, por si alguien quizás no lo sepa. ¿Y esto qué es, Ricardo? Es esto. Las historias de un perfil que se llama La Gente Anda Diciendo. ¿Qué es La Gente Anda? Está en Instagram, también está en Facebook, hay un libro. ¿Qué es La Gente Anda Diciendo? Son personas que van por la calle, escuchan conversaciones insólitas, graciosas, profundas, y se las mandan a esta gente de La Gente Anda Diciendo y ellos le dan una forma visual. ¿Sí? Siempre se discutió si son reales o no. A mí no me interesa, a mí lo que me parece es que son verídicas y que eso es lo más importante. Y también ahí yo puedo sacar una historia si quiero adentrarme en esto del storytelling. Pero me quedó una más antes de irme. Yo aquí tengo una golosina que hace muchos años que existe en Argentina, que se llama Corazoncitos Dorins. Como se imaginan, son pastillas que tienen forma de corazón. Y en el packaging, que también lo dijo Beatriz, y me pareció súper interesante, Beatriz, ella decía, en el packaging también puede haber storytelling. Así que yo voy a leer lo que dice en este envase en la parte de atrás. Dice, en el corazón de la gente. Recuerdo mi infancia, mis primeros años de colegio, el mágico momento del recreo y las Doris, las de los corazoncitos, que mi mamá me compraba siempre antes de entrar. Hoy, ya adulto, las Doris las guardo en dos lugares muy exclusivos, en mi corazón y en la mochila de mis hijos. A mí me parece maravillosa esta historia, no sé ustedes si ya se emocionaron, si están llorando o no. Ileana sí, le gustó mucho y Adolfo también. Pero fíjate cómo esta pequeña historia, en vez de poner el mejor producto elaborado con materias 100% naturales, que no digo que esté mal, pero mira cómo 5 frases te suman un contenido que realmente te emociona. Así que, bueno, espero que puedan aprovechar todas las virtudes del storytelling y estoy aquí a disposición, después de Beatriz, por supuesto, para las preguntas. Voy a dejar de compartir aquí. Gracias, Ricardo. Buenísimas las historias, me encanta. Yo amo las historias, que cuenten historias. O sea, disfruto de contar historias porque me parece que uno aprende un montón de cuando te van contando historias de la vida cotidiana, ¿no? O sea, y rescato ahora voy a leer las preguntas, pero como rescato algunas cositas que tanto Beatriz como Ricardo, y que tiene que ver con el contar historias como que va incluyendo al otro y seduciendo al otro, ¿no? Y eso sirve invitándolo a ser parte de algo. O sea, esa seducción que tiene el contar historia, ¿no? Y el otro cuando se siente involucrado, va a sentirse, digamos, que es parte de esa historia y sirve tanto para cualquiera, sea para la marca, para cualquier cosa es aplicable, digamos. Así que me encantó, ¿no? O sea, que yo asocio, digamos, el storytelling para, acá, bueno, ya está contestando Ricardo que no es un pony, el caballo Falabella, y un poco, ¿no? También el tema de contar historia también es como apelar a la ilusión, ¿no? O sea, esta cosa que tiene las ilusiones, esa cosa de volver a ser chico, ¿no? O sea, uno cuando es chico, qué cosa lo maravilla, ¿no? Es que le cuenten historias, porque lo va metiendo en un mundo que le es ajeno, pero al mismo tiempo va aprendiendo un montón de cosas. Con el paso de los años uno va perdiendo esa condición de niño, y el storytelling el juego nos recupera eso, ¿no? Y nos recupera la cosa creativa, que muchas veces la perdemos con la cuestión formal. Entonces nos permite pensar desde otro lado. Así que voy a hacer las preguntas, les agradezco a los dos que fue maravillosa este webinar y haberme, digamos, elegido como moderadora de la misma, me encantó. Y tengo una pregunta que había hecho de Federico, que esta es para Beatriz, y dice, o sea, es lo mismo que vos planteaste, digamos, el tema del juego con el gamificar, y aplicar gamificación para que sea entretenido. Beatriz, toda tuya la pregunta. Sí, claro. Gracias, Enrique, por la pregunta. No, perdón, Federico, por el comentario. Pues sí, digamos que hoy el concepto
que está establecido, ¿no? Es la gamificación, el gamification. Y pues si nosotros queremos definir un poco, pues en ese concepto está la esencia del Homo Ludens, ¿no? O sea, si nosotros queremos, o sea, darle un tecnicismo académico, pues sí, la esencia de la gamificación tiene que ver con ese Homo Ludens, ¿no? Que somos todos y cada uno de nosotros. Por eso es que puede funcionar, ¿no? En gamificación pues tenemos, digamos, la gamificación pura, ¿no? Que es cuando realmente estamos haciendo un juego por red, un juego, ¿no? De ahí pues tenemos muchos elementos, es una construcción narrativa diferente, ¿no? Y también tenemos la gamificación, pues digamos, que podemos aplicarla no tan pura, pero con ciertos esbozos en un sitio web o en algún tema, o en un retail, en un espacio comercial. Pero digamos que el Homo Ludens, la esencia de la gamificación es el Homo Ludens, ¿no? O sea, por eso es que es posible hablar del juego, ¿no? Gracias, Beatriz. ¿Alguna otra pregunta para hacerle tanto? Aprovechemos que está Ricardo y Beatriz. Ricardo. Yo tengo una pregunta para Beatriz, Okay. que a mí esto me ha llamado mucho la atención. Perdón, primero quiero felicitar a Federico porque hace preguntas muy, muy inteligentes. Beatriz, yo te quería preguntar, esto, como bien vos dijiste, que viene ya de la época de Aristóteles o quizás antes, ¿por qué pensás que ahora tomó este protagonismo, cuando en realidad siempre existió? Sí, en realidad siempre existió, y también lo que ha existido es que desde que cuando nace la publicidad, digamos en los 50, en los 60, se comienzan a hacer los primeros anuncios en las primeras agencias de publicidad, ¿no? Y cuando surge en Londres todo lo que es el planeamiento en los 60, pues de alguna forma se estaba haciendo storytelling, solo que no tenía ese nombre, ¿no? O sea, se hacían narrativas, se hacían construcciones, es más, antes los anuncios, si vamos al diario de los 30, de los 40, los anuncios, pues, bueno, ahora, ¿no? Hoy tenemos el titular, una gráfica y un copy pequeño y el texto. Pero antes teníamos todo un texto que nos contaba toda la historia de por qué la persona está usando este producto, las razones, o sea, es interesante, ¿no? Y al final, pues había un call to action que a veces te pedía o te pone un cupón para que vayas a comprar el producto. Entonces, a veces decimos que es algo nuevo y pensamos que es algo nuevo, sino que digamos que también el marketing, la comunicación es un área donde siempre está heredando nuevos conceptos, tiene que estar actualizándose de alguna forma, y digamos que también surge como una necesidad comercial para publicitarse a sí misma, ¿no? Entonces, pero esto no es algo que se hace hace poco, eso, como te digo, es algo que se hace desde mucho tiempo atrás, sino que hubo un tiempo en que, bueno, las narrativas, digamos, comenzaron a ser de repente un poco más racionales, muy tradicionales, pero luego como que volvió este eje de las narrativas muy con la vena, ¿no? Al toque emocional. Y realmente, pues, es lo que puede hacer esa diferenciación, ¿no? De comenzar a apelar a temas más simbólicos, a temas que tengan que ver con un antes y un después, a temas que tengan que ver con contenidos emocionales, ¿no? A temas donde hay una transformación de personajes. Pues todos estos elementos tienen que ver con las historias, ¿no? Entonces se comenzó a explorar eso en el ámbito de las marcas, ¿no? ¿Y por qué las marcas funcionan? Porque las marcas han entrado a nuestras propias historias de vida, ¿no? O sea, nosotros, si cada uno, pues estamos ahora en este momento, pero si comenzamos a ver a nuestro alrededor, depende, no sé, si estamos en el trabajo o en nuestros hogares, pongámonos a ver, hay que ponernos a ver cuántas marcas tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Para empezar, el bolígrafo, el móvil, un cuaderno, no sé, algo que tengamos ahí, si tenemos un equipo electrodoméstico, una televisión, tenemos marcas por todas partes. Entonces, los relatos publicitarios son uno de esos tantos relatos que nos rodean, ¿no? Y que van a adentrarse en nosotros y van a ser parte de la construcción de nuestra identidad. Entonces ya estamos entrando a hablar de otro concepto, ¿no? Que tiene que ver la identidad, y uno se construye sus propias historias en base, bueno, a los relatos de herencia que tenemos de familia, podemos tener algún relato religioso, algún relato político, pero los relatos publicitarios también ingresan, ¿no? Es ahí donde vemos qué preferencias hacemos por tal marca, por tal producto, por tal servicio, y bueno, nos van construyendo. Entonces, que digamos, también lo que ha habido es una evolución de cómo entender la comunicación publicitaria, que es algo que trasciende más, que tiene que ver con nuestra identidad, con lo que somos, ¿no? Y la publicidad pues es parte, está en nuestras venas, en nuestra esencia, y es lo que hace de que nuestra vida de alguna forma tenga más relevancia y sentido. Entonces, digamos, hay muchos conceptos que han sido rescatados y han sido sacados a la luz,
¿no? Para poder fortalecer y darle mayor academicismo y más profesionalismo también a todo lo que es la publicidad, ¿no? Y es interesante eso, poder rescatar muchos conceptos que de alguna forma profesionalizan más lo que es la comunicación, ¿no? Gracias, Beatriz. Te hago un comentario. Quería hacer un comentario con respecto a esto, porque me pareció muy interesante el tema de esto de storytelling con identidad, digamos, cuando uno, o sea, porque justamente el tema de, por ejemplo, storytelling usando en el tema de urbanismo o en de ciudades, que se usa un montón, tiene que ver que cuando se lo está utilizando se está buscando las identidades de esa ciudad o de un lugar específico. Se lo trabaja con eso, o sea, y se trabaja con eso porque en base a ese storytelling, a ese cuento, se pueden conseguir cuáles son en el imaginario colectivo los atributos de identidad que tiene la gente con relación a su espacio y su territorio. Y a partir de eso se puede diseñar. O sea, no se aplica en forma directa, sino que indirectamente el storytelling nos sirve para construir ese espacio territorial en el cual vivimos. Entonces, o sea, por eso yo lo asociaba, porque lo hemos usado, y eso en general se usa a través del juego. La gente o sea, a través de determinados elementos que permiten trabajar la historia, que son de la vida cotidiana de las personas. Y a partir de esa vida cotidiana y de esos elementos se construye una historia que nos va a permitir entender los procesos identitarios de territorios. Y a partir de eso se construye y les aplica a todos lados. Me encantó. Tengo Sí, una pregunta acá. Dos cosas. Una de Mercedes, que nos pregunta a ambos expositores, les pregunta qué materiales de lecturas, herramientas, prácticas recomienda para alguien que quiera aprender a hacer storytelling. bueno, Para cualquiera de los dos. sí, gracias Mercedes por la pregunta. Pues mira, has dicho prácticas, ¿no? Que alguien que quiera aprender storytelling, ¿no? Ya hemos dicho que las historias es parte de nuestra esencia, de lo que somos, ¿no? Y si queremos empezar de repente de lo más básico, de lo más inicial, ¿no? Recordar qué nos gustaba de niños, a qué nos gustaba jugar, o de repente a qué le teníamos miedo, ¿no? O qué era lo que más adorábamos, o cuál era nuestra comida preferida, qué olor nos hacía volar un poco, ¿no? O sea, esos elementos que tengan que ver con tu propia historia y que han hecho de que seas tú, ¿no? Mercedes, soy grande, ¿no? Seguramente. ¿Por qué te comento esto? Porque, por ejemplo, dicen que Steven Spielberg, ¿no? Él cuando era niño vivía en una casa donde afuera había un árbol, ¿no? Era un árbol frondoso y grande. Pero de noche a él le daba mucho miedo ese árbol, porque con las sombras y con todo, pues ese árbol se veía como un ser monstruoso, ¿no? Entonces, él tenía miedo, dicen que 4 o 5 años, ¿no? Y tenía mucho miedo a ese árbol, pero luego ese momento de estrés se le iba a la mañana siguiente cuando salías por su ventana y ya veía el árbol que estaba bien. Entonces vivía, ¿no? Su infancia, él recuerda, entre ese miedo y entre esa calma, ¿no? Entonces, dice que de alguna forma eso del imaginarse o recordar sus historias de niños es lo que de alguna forma le ha ayudado a generar ese imaginario, ¿no? Esa imaginación. Entonces, si queremos empezar con algo práctico y que lo podemos tener a la mano, antes de recurrir de repente a bibliografía, que también lo hay, pensar en nuestras propias historias de niños, ¿no? ¿En qué nos pasábamos tanto tiempo jugando y por qué? ¿No? ¿En qué nos gustaba comer? ¿No? ¿O qué no nos gustaba? ¿Qué era lo que más nos gustaba cuando llegábamos a casa después del colegio? ¿O a qué le teníamos miedo? ¿No? Entonces, y eso, de repente convertirlo en una pequeña historia, ¿no? O sea, como que hacer pequeños relatos. Eso por empezar con nuestras propias historias personales, ¿no? Para ver que todos somos capaces de contar algo, ¿no? Yo siempre el story lo separo en dos, la parte de story y la parte del telling. La parte de story, pues es toda esa capacidad que tenemos nosotros de generar historias. Pero la parte del telling es cómo lo cuento, ¿no? Yo tengo una historia de niña que me encantaba pues llegar a casa y sentir ese olor a un bizcocho recién hecho, ¿no? Y wow, y ese olor, pues si hoy lo siento, pues me remonta a esos momentos, ¿no? Esa es una historia. Pero ya, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo empieza mi imagen? ¿Lo cuento por fotos? ¿Hago un video? ¿Lo cuento con música? ¿O lo cuento simplemente con objetos?
Entonces es ahí donde ya yo paso del story al telling, ¿no? Eso por empezar con cosas prácticas, porque nosotros tenemos muchas historias personales de niños, ¿no? Y después, pues bueno, sí hay bibliografía, hay libros de storytelling como herramientas de comunicación, ¿no? Hay libros que tienen que ver con el cautivar también, entonces ya hay más bibliografía que antes, hay tema de storytelling político un poco, Cristian Salmón, ¿no? Que hace La máquina de formatear mentes, por ejemplo, que él habla mucho ahí también de las marcas y del uso del storytelling político. Entonces, yo creo que cualquier libro que busques seguramente te va a servir, pero yo siempre recomiendo empezar por nosotros mismos, ¿no? O por algo que sale de nosotros para empezar a entender cómo funcionan las historias. Beatriz, si me permitís, yo quiero recomendar, vos escribiste un libro muy bueno que se llama Storytelling Master View, que está en español, no se asusten, y que está cargado en su perfil de LinkedIn, ¿no? De ahí se puede descargar, ¿verdad, Beatriz? ¿Está bien lo que digo? Perfecto. Lo recomiendo muchísimo, es una serie de testimonios de especialistas multidisciplinarios, y la verdad que vale la pena bajarlo y después con tiempo leerlo. Así que podemos empezar por ese libro, Beatriz, ¿eh? Vos sos humilde y nos dijiste. Pues sí, ya que lo has comentado, ¿no? La intención de ese libro, de esa publicación, Storytelling Master Views, era conversar con personas que no necesariamente trabajan en comunicación, ¿no? Entonces reuní 12 profesionales de 4 países, y uno era un chef, un cocinero, uno era una periodista, ¿no? Tenía un programa de radio, otra persona era un escritor, otra persona trabajaba haciendo estrategias para LinkedIn, ¿no? Y así, diferentes profesiones, pero era como entendían desde su profesión el storytelling, ¿no? Y por ejemplo, lo del chef, lo del cocinero, también es, ¿no? Lo que les digo, que el storytelling es en todas partes. Cuando pones un plato de comida, ¿no? Ahí también hay un storytelling interesante, si nos vamos de repente a la narrativa del origen de una comida, ¿no? ¿De qué está hecho? Los ingredientes, los productos. Una es de los ingredientes y los productos, pero otro también puede ser la parte visual, la parte estética, cómo está construida, ¿no? Entonces, por ahí tiene que ver el libro, y sí, efectivamente es una visión de 12 profesionales sobre eso, ¿no? El Storytelling Master View. Es que gracias, Ricardo, puede complementar mucho, sobre todo para entender que las historias están en todas partes, ¿no? Eso. Voy a leer las preguntas. Una no es una pregunta, pero igual la voy a leer, que es de Adolfo, que no sé por qué no abrió el número, pero dice: la exposición de Beatriz hace honor a su apellido, donaire, que es grata, discreta, vivaz e ingeniosa. Así que lo voy a leer así tal cual, porque no sé por qué Adolfo no lo dijo. Pero tengo otra pregunta, que de Silvia, que dice: cuando se habla de construcción de identidad respecto de las ciudades, ¿se puede pensar en un movimiento inverso donde se proponga una nueva identidad ciudadana? Pienso en la propuesta de Tonucci respecto de las ciudades abiertas para los niños, pero también en relación con cambios urbanos muy significativos como los de algunas ciudades de Colombia. Muchas gracias. Este webinar es de excelencia, todo el webinar. Esta es la pregunta. Qué difícil, ¿eh? La pregunta. Sí, ahí la estoy leyendo. Cuando se habla de construcción de identidad, se puede pensar en un movimiento inverso donde se proponga una nueva identidad. Claro, no sé, Ricardo, si tú quieres comentar algo. La verdad que me encantaría, no tengo respuesta a todas las preguntas. La verdad que no sé. Sí, No sé porque el mundo urbano no es necesidad, sí, pero acordate, Beatriz, que la tenemos aquí a Iliana también, ¿no? Ojo, sí, no es solo una moderadora, ojo. Sí, no, a mí lo que se me viene a la mente es que hay todo lo que es como la marca país, pues la marca ciudad, ¿no? Entonces, Sí. toda una construcción y la narrativa, pues cuando se hace una marca ciudad, pues ahí tiene que estar basada en la identidad clave de la ciudad, de la gente, las costumbres, los temas culturales. O sea, no creo que haya que proponer una nueva identidad, sino rescatar lo que hay y revalorar eso y sacar a la luz esa esencia, ¿no? Para que la gente más bien se sienta identificada y diga, así es verdad, yo estoy orgullosa de esto, me gusta esto, o sí siento que es así, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber un consenso, porque ahí
no es como un trabajo de marca, o sea en el trabajo de marca pues está, bueno, la gente vinculada a la marca que está construyendo, bueno, y también investiga al consumidor, pero en una marca país, o perdón, en ciudad, pues estoy trabajando con todos los ciudadanos, ¿no? Entonces tengo que construir algo en conjunto, y no sé si Ileana quiere... No, es que fue básicamente cuando vos cuando trabajás, o sea, marca ciudadana, trabajan con storytelling, se trabaja básicamente sobre eso, porque es la única forma de, digamos, descubrir los procesos identitarios que se, digamos, que traccionan o que trabajan en cualquier ciudad o cualquier lugar. El tema de, es cierto lo que dice el tema de Tonucci, de las ciudades abiertas para los niños, se rescata ese trabajo porque tiene mucho de storytelling, de contar historias. O sea, la ciudad abierta para los niños es una ciudad que tiene que ver con algo mucho más complejo y demás, que va más allá del tema de esta, digamos, de este webinar, digamos. Me pasa que salió esto de más. Así que nada, no es algo tan simple, digamos. Y no se construye, digamos, las identidades se recuperan porque tienen una memoria histórica, digamos, que hacen a cada uno, digamos. No es que yo construya una nueva, porque sería otra ciudad y demás. Tengo otra pregunta que para ambos, dice, ¿recuerdan haber contado alguna historia en sus clases que hayan resultado muy motivadora? Sí, sí, perdón, Beatriz, no sé si querés arrancar vos. No, empieza tú, Ricardo, sí. Bueno, primero que cuando doy clases siempre incluyo alguna historia, eso es lo primero. Lo segundo, cuando enseño presentaciones eficaces, que no solo es escribir un PowerPoint, digo PowerPoint o cualquier programa de SlideShare, ¿no? Perdón, SlideShare no, de SlideShow, quise decir, SlideShow, que es el formato, así como el Word en realidad es un procesador de texto, le decimos Word por la marca, pero PowerPoint es una marca, en realidad eso se llama SlideShow. Cuando doy las clases ahí en la maestría de SlideShow, y después que ya vimos cómo se escribe un slideshow, y les digo, pero ahora hay que presentarlo, porque esto no es, si no es una teoría de la redacción de las presentaciones, que la verdad que es la mitad de lo que hago, de lo que hace uno cuando prepara un pitch ante una empresa, ante inversores. Entonces lo primero que les digo es, para la clase que viene piensen en alguna anécdota, graciosa o no. Y entonces cuando en la clase siguiente les digo, bueno, cuenten ahora la anécdota. La frescura con que cuentan la anécdota siempre es infinitamente mayor que cuando yo les digo presenten un PowerPoint. Entonces yo les comento, esa frescura no la pierdan porque es la misma que tienen que aplicar cuando hacen una presentación. Porque si no se convierten simplemente en lectores de slides. Eso es lo peor, un lector de un slide. El slide sirve, es mi apoyo, no es que es fundamental además tener un slideshow, pero yo no puedo limitarme a leer algo que cuando yo lo leí la gente ya lo vio antes, porque la palabra va 7 veces más lenta que la voz. Así que esa es mi consejo en los cursos. Beatriz, por favor. Gracias, Ricardo. Pues sí, contar historias, la verdad que siempre ayuda a que se enriquezca un poco más. Yo lo uso también para que se entiendan los conceptos, ¿no? Cuando hacemos un curso de storytelling, pues uno de los recursos persuasivos, por ejemplo, son los mitos, ¿no? Entonces, cuento mitos, ¿no? Para rescatarlos y entender. Puedo contar un mito griego, puedo contar un mito asiático, puedo contar un mito andino, ¿no? Entonces es interesante, a pesar de tener contextos culturales diferentes, cómo hay elementos que se repiten, ¿no? Hay elementos simbólicos, hay creencias, ¿no? Entonces, y genera sentido para la gente que escuche esos mitos o que escuchó en ese contexto cultural determinado. Entonces, ahí las historias ayudan para entender el concepto, ¿no? Y para rescatar, porque a veces tenemos muchas historias, como decía Ricardo, las fábulas, tenemos mitos valiosos que, bueno, que se pierden, ¿no? Pero nos ayuda a entender, ¿no? También lo que son los conceptos y bueno, sí, siempre ayuda para aclarar, ¿no? Así como, bueno, hace un momento les comenté la historia de Steven Spielberg, que justo lo leí hace unos días en un libro de storytelling, ¿no? Entonces, siempre una historia ayuda, ¿no? Entonces, en la medida que refuerce un concepto, pues va a ser muy útil y espero que motivador también, ¿no? Bien, no sé si tiene más preguntas, voy a leer 2 cosas Yo más. quiero decir, perdón, Sí. Liliana, un segundito, ahí los que nos preguntaron por libros, los libros que puso Beatriz son excelentes, el de Homo Ludens, lo recomiendo un montón, no se vayan a buscar algo lejísimo, si ahí lo tienen.
Perdón, Indiana. No, estaba diciendo, bueno, que iba a decir lo de Mercedes, que agradecía por todas las recomendaciones a ambos. Federico, que decía que tenía que ver con la pregunta original, lo de la identidad urbana, que implicaría que vaya de la mano con muchas obras de infraestructuras nuevas, como estilos arquitectónicos innovadores, y así hablar de una nueva versión de ciudad. Bueno, Ricardo, pusiste el link, y bueno, esto es de Ricardo, que dice que le encantó la mitología andina, nunca investigué sobre el tema. Excelente, Mabel dice, excelente la oferta del libro de Beatriz, muy bueno el webinar, claro, concreto, gracias, mil gracias a ambos. Y no sé si tienen más preguntas, o quieren preguntarle algo a estas dos personas que nos han acompañado en esta hora tan gratamente y nos han contado muchas historias, y muy bien contadas aparte, como corresponde. Así que si no hay más preguntas, solamente me queda agradecerles a ambos, a todos los presentes, por participar en estas webinar. Seguramente estaremos haciendo más con Adolfo. No sé, Adolfo, si querés decir algo. Y más que agradecida, y ojalá que nos volvamos a encontrar. Mil gracias, Beatriz y Ricardo, porque yo disfruté esta hora un poquito más con ustedes. Tal cual, fue para disfrutar, muy amable, muy vivaz, con mucha claridad y con mucho conocimiento, la exposición de ambos, así que muy disfrutada, muy agradecido por vuestra presencia. Será un hasta pronto para todos. Gracias a todos, muchísimas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias, Chau, gracias chau. por la invitación. Adiós, Chau. hasta siempre. Gracias. Hasta siempre. Chau, chau.